Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA Excel. Vamos a continuar en este vídeo con la práctica que dejamos comenzada en el vídeo anterior. Recordamos que habíamos creado una serie de casillas de verificación que permitían de momento filtrar solamente por cerámica, es decir, si activamos el check de cerámica pues aparece la sección pertinente y si lo desactivo la sección cerámica desaparece. Y ahí lo habíamos dejado. ¿Por dónde continuamos? Bueno, pues habrá que hacer exactamente lo mismo con el resto de secciones, es decir, tenemos que crear el código para que al activar y desactivar el resto de secciones, pues estas vayan apareciendo, desapareciendo y de esta forma la tabla dinámica pues se irá actualizando. Bien, el código tendrá que ser pues prácticamente idéntico al que creamos en el vídeo anterior para la sección de cerámica, solo que cambiando pues el criterio, ¿no? Luego entonces vamos a hacer lo siguiente. Para hacerlo de la forma más sencilla, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a la ficha programador y activar el botón modo diseño para de esta forma poder entrar en el código asociado del resto de los checks. Hacemos doble clic en el siguiente, con lo cual ya se nos abre el editor, estamos dentro del evento y del código asociado. Lo que habrá que hacer será copiar absolutamente todo el código del check anterior, control C, lo pegamos dentro del evento del nuevo check y lo que habrá que hacer pues es cambiar de momento en los condicionales if el nombre del checkbox, ya que anteriormente pues estábamos dentro de checkbox 1 y ahora estamos dentro de checkbox 2 y hay que preguntarle por el valor de checkbox 2 y luego pues el resto de código va a ser exactamente igual excepto por el criterio. Es decir, aquí pues le tendremos que decir, no sé en qué sección estamos, a ver, la siguiente va a ser por ejemplo confección, ¿no? Bueno, pues habrá que poner en vez de cerámica confección. Da igual que lo pongáis en mayúscula o minúscula, lo importante es el acento y también en el serif, es decir, aquí también tendrá que venir confección. Vamos a probarlo, a ver si no se nos ha olvidado ningún detalle. Desactivamos el modo diseño, activamos confección, desactivamos, efectivamente confección desaparece, la tabla dinámica se actualiza. Si hacemos lo mismo con cerámica, pues como podéis ver, la tabla dinámica pues se va plegando, filtrando aquellas secciones que quieres ver. Bueno, pues vamos a terminar de hacerlo bien y haremos lo mismo con deporte, ferretería y juguetería. Así que activo modo diseño, doble clic en deporte, nos metemos en el checkbox de deporte, pego el código anterior y en este caso habrá que preguntarle por checkbox 3 y cambiar el criterio de cerámica pues a deporte, tanto en un if como en el otro. Hacemos lo mismo con ferretería. Y en este caso pues habrá que preguntarle por checkbox 4, que es el check en el que nos encontramos, y cambiar el criterio de cerámica a ferretería, con sus correspondientes acentos. Perfecto, ya solamente nos queda uno, que será el de juguetería, pues entramos en el código asociado, control V para pegar el código y en este caso pues será checkbox 5. Podríamos haber cambiado el nombre de los checks desde el panel de propiedades, pero bueno, para lo que vamos a hacer la verdad es que no nos lleva demasiado tiempo cambiar tan solo el nombre del checkbox y en este caso será juguetería. ¿Lo he escrito bien? Juguetería, sí. Y aquí también. Bueno, pues vamos a probarlos ahora ya todos. Desactivamos modo diseño. Luego entonces si desactivamos cerámica desaparece, si desactivamos confección desaparece, si desactivamos deporte desaparece, ferretería y al final dejamos, no se puede dejar la tabla dinámica vacía, ¿no? Tiene que haber por lo menos un ítem. Luego entonces vamos a dejar juguetería activado, ferretería, eso es, deporte, confección, cerámica. Ahora después solucionaremos el problema de que si desactivamos todos no nos salga este error en tiempo de ejecución, porque por lo menos tiene que haber un ítem, ¿vale? Porque si no nos va a generar este pequeño error. Ahora lo solucionamos. De momento estos checks funcionan perfectamente, va filtrando la tabla dinámica hasta, bueno, pues dejar visibles aquellos que queramos ver. Bueno, vamos a solucionar este problema que nos da. Ya vamos a continuar por ahí, es decir, como siempre tiene que haber un ítem visible, bueno, pues vamos a solucionar el problema de que cuando desactivamos el último ítem, pues nos sale un error 1004 en tiempo de ejecución, porque tiene que haber por lo menos un ítem mostrado. Si os dais cuenta, el error es 1004 en tiempo de ejecución, vamos a solucionarlo, finalizamos esta ventana, bueno, voy a activar todos los ítems y vamos a ver si podemos solucionar este problema. Bien, la forma más rápida que se me ocurre para solucionar este problema sería, pues, dentro de cada uno de los checkbox implementar un control de errores
para que en el caso de que se cometa un error en tiempo de ejecución como el que hemos visto, pues el programa no se caiga y dé algún mensaje al usuario. De la siguiente forma, lo voy a hacer, por ejemplo, con el ítem de juguetería. Si nos sale bien, lo copiamos y lo pegamos en el resto de ítems. Entramos en el editor, nos vamos al checkbox correspondiente a juguetería y lo que haríamos sería, dentro del procedimiento sub, generar este control de errores de la siguiente forma: on error, go to, por ejemplo, etiqueta, es decir, en el caso de error, vete a la etiqueta. Esto ya lo vimos en vídeos anteriores, ¿no? Cómo generar control de errores. Justo antes de que finalice el procedimiento sub, lo que hacemos es generar una instrucción para que cuando el código llegue a esta línea, es decir, cuando ya haya realizado todos los if, automáticamente se salga, pero debajo de esta instrucción creamos la etiqueta. De esta forma, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que estamos haciendo es que cada vez que pulsamos en el checkbox de la juguetería, que es el 5, la primera línea que va a leer va a ser que en el caso de error se vaya a la etiqueta, con lo cual, si se genera un error en tiempo de ejecución, va a saltarse los if y se va a ir directamente a la etiqueta, saltándose incluso la instrucción de salida de la subrutina. Y si todo va bien, es decir, si no hay ningún error, bueno, pues se realizarán los if correspondientes y se saldrá de la subrutina sin leer lo que hay dentro de la etiqueta, ¿no? ¿Y qué vamos a colocar dentro de la etiqueta? Bueno, pues lo que vamos a colocar va a ser simplemente un mensaje con un MSG box que nos diga no, o bueno, a ver qué podemos decir. Tiene que haber al menos un elemento activo, o la tabla dinámica no puede quedar sin sección. Bueno, en fin, podemos dar el mensaje que queramos y luego, pues, para que quede activada la opción, lo que voy a hacer va a ser, pues mira, voy a reutilizar este código que es el que vamos a necesitar, control C, control V, para que lo vuelva a dejar activado. Es decir, en el caso de que haya un error, se va a ir a la etiqueta, ignorando las líneas que hay entre medias, con lo cual si se produce un error en tiempo de ejecución, se va a ir automáticamente a esta etiqueta, saldrá el mensaje que estamos viendo en pantalla y además nos dejará activado este checkbox en concreto, es decir, el de la juguetería, para que no quede desactivado. Vamos a ver si esto funciona, minimizamos el editor. Si yo, por ejemplo, desactivo ahora mismo juguetería, pues todo funciona perfectamente. ¿Vale? Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser ir filtrando las secciones de la tabla dinámica. Fijaros que ya solamente estoy en juguetería, ahora es cuando entraría en acción el control de errores, porque ahora, en cuanto yo pulse para desactivar el check de juguetería, debería de generar un error en tiempo de ejecución porque no puede quedarse sin ítems en el campo sección, ¿no? Pero en lugar de generar el error en tiempo de ejecución y que el programa se caiga, lo que tendrá que ocurrir es que salga el MSG Box y después de aceptarlo volverá a estar activado juguetería. Fijaros cómo se ejecuta el MSG Box, tiene que haber al menos un elemento activo y al aceptar este mensaje, pues checkbox 5.value igual a true, es decir, actívame de nuevo el checkbox 5. Con lo cual, ya por lo menos el programa no se cae y esto funciona perfectamente. ¿Vale? Es decir, si solamente queda juguetería, pues funciona. ¿Qué hay que hacer? Pues exactamente lo mismo con el resto de elementos. A lo mejor nos lleva un poco de trabajo, pero no es demasiado esfuerzo. Voy a utilizar control C, control V y voy a primero a pegar la instrucción que va justo antes del endsub. Entonces control C, porque esto nos vale para todas. Habrá que cambiar aquí de checkbox 5 a checkbox 4, es decir, lo mismo en todos los procedimientos. Este será el checkbox 3. Este será el checkbox 2 y este será finalmente el checkbox 1. Eso por un lado. Y por otro lado también hay que copiar la instrucción de onErrorGoToEtic, que hemos copiado dentro de cada procedimiento, que hemos copiado dentro del procedimiento de juguetería. Bueno, pues esto hay que copiarlo en el resto de procedimientos y de esta forma vamos a probar el funcionamiento ahora, pues si vamos pulsando los ítems, pues todo perfecto. Es decir, la tabla dinámica sigue plegando a la perfección, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando ahora me quedo solamente con cerámica? Pues que tiene que haber al menos un elemento activo y me activa cerámica, ¿no? Si lo probamos con confección, pues lo mismo. Si lo probamos con deporte, pues igual. Y así, pues con todos los ítems, es decir, tiene que haber al menos uno activado, ¿no? Entonces, cuando se queda uno solo activado y pretendes desactivarlo, pues funciona perfectamente, ¿verdad? Bueno. Pues hasta aquí todo perfecto. Bueno, estos ítems ya funcionan. ¿Por dónde podemos continuar? Vamos a continuar por crear, pues, de alguna forma, unos elementos que nos permitan cambiar el cálculo que se está haciendo por defecto con la tabla dinámica. Entonces, para ello primero tendré que generar con la grabadora de macros el código VBA que cambia de una función a otra, aunque
Bueno, sí, iba a decir, lo tenemos aquí en el módulo que creamos en el vídeo anterior, pero no, en este módulo lo que está es el código que agrega un campo que suma, pero yo no quiero agregar un campo. Fijaros que aquí me está diciendo add data field, añádeme un campo de datos, pero yo no quiero añadir un campo de datos. Lo que quiero ahora es el campo de datos que ya tengo, cambiar la función que está realizando, ¿no? Entonces, el código VBA que hace eso no lo tengo aquí. Para ello voy a utilizar la grabadora. Luego, entonces, me voy a nuestra hoja de cálculo y lo que hago es lo siguiente. Me voy a la ficha programador, pincho en cualquier celda para desactivar la tabla dinámica, porque si no desactivo la tabla dinámica, el botón de grabar macros no se activa y grabo una macro cualquiera. Vale, macro 3, la guardo en este libro, perfecto. Y una vez que ya me está grabando la macro, pues lo que hago es seleccionar la tabla dinámica, ir a la zona de valores y cambiar la operación que está realizando el campo suma de precio. Es decir, este campo se llama ahora mismo suma de precio. Voy a ver si puedo ensanchar un poquito para que se vea bien el nombre del campo. El campo en el cual está realizando la operación se llama suma de precio, ahí lo podéis ver, y lo que hay que hacer es cambiar la operación. Luego entonces despliego, configuración de campo de valor, y le voy a decir, por ejemplo, que utilice promedio. Aceptamos. Bien, antes de darle a detener la grabación, observamos dos cosas. Primero, lo ha hecho bien porque ya no está calculándome la suma del total ni de las secciones, sino que está hallando la media aritmética, el promedio. Y otra cosa muy importante que tengo que ver es que le ha cambiado el nombre al campo. Ya no se llama suma de precio, sino que se llama promedio de precio, ¿vale? Ojo con esto del nombre. Detenemos la grabación y ahora si nos vamos a nuestro editor de VBA, pues vemos que nos ha generado la grabadora, otro módulo, además del que teníamos anteriormente, donde seguramente esté el código que hace esta operación, es decir, que cambia la operación a realizar. Fijaros que utiliza una estructura with en with y lo que está haciendo, bueno, pues es decirle en la hoja activa donde se encuentra la tabla dinámica 2, concretamente con el campo suma de precio, primero le cambias el nombre con un caption y lo llamas promedio de precio y segundo me utilizas la función XLAverage para cambiar de XLSum, es decir, de la suma al promedio. Pues ya tenemos aquí el código. ¿Qué hay que hacer? Reutilizar este código a nuestra conveniencia. Entonces nos vamos de nuevo a la hoja de cálculo y lo que voy a hacer va a ser aquí en la parte de arriba, pues ¿qué control podemos insertar para hacer el cálculo pertinente? Voy a utilizar botones de opción o botones de radio. Luego entonces agrego, no sé si ponerlo aquí debajo a la derecha, bueno, donde tengáis hueco, luego lo podemos mover. Voy a agregar aquí un botón de radio para la suma, voy a agregar otro para el promedio, voy a agregar otro para el máximo, por ejemplo, y voy a agregar un cuarto y último para el mínimo. Bueno, esto pues luego lo maquillas un poquito, los colocas, los dejas bien alineados, en fin, puedes hacer un montón de cosas con ellos. En cuanto a estética, las características que tienen estos botones de opción, a diferencia de los checkbox, es que estos solamente puede haber uno activado, y esto viene muy bien para lo que vamos a hacer, porque yo puedo tener dos secciones, o tres o cuatro a la vez mostradas, pero lo que no puedo decirle es que me haga cuatro operaciones a la vez. Entonces, o me haces la suma, o me haces el promedio, o me haces el máximo o el mínimo, ¿no? Antes de ponerlos en funcionamiento, para que sepáis de lo que estoy hablando, desactivo modo diseño. Entonces, yo puedo activar el botón 1, pero si activo el botón 2, el 1 se desactiva automáticamente. Si activo el 3, lo mismo, y si activo el 4, igual. Es decir, solamente puede haber uno activado y esto nos viene bien para lo que queremos hacer en este instante, ¿no? Vuelvo a activar modo diseño. Vamos a cambiar el caption de estos botones de opción para que en vez de aparecer Option Button 1, etcétera, bueno, pues nos aparezca la operación pertinente. Y eso se hace desde la ficha programador panel de propiedades. Abrimos el panel de propiedades y le vamos a cambiar el caption. Por ejemplo, aquí vamos a poner suma, le damos al enter para que lo coja. Con el siguiente, pues vamos a poner promedio o media aritmética, lo que queráis poner. Con el siguiente vamos a poner, por ejemplo, máximo. Y con el siguiente, pues vamos a poner mínimo. De esta forma le estamos cambiando los nombres a los botones de opción. Cerramos el panel de propiedades. Hecho esto, ¿qué hay que hacer? Pues nada, entrar en el código asociado de la siguiente forma. Doble clic, voy a empezar por el de la suma. Doble clic en suma. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. Vámonos al código que nos ha generado anteriormente. Y vamos a reutilizar esta instrucción with en with, control C. Volvemos al código del botón de opción, control V. Vale. El código que nos ha generado la grabadora de macros lo que hacía era pasar
de suma a media, con lo cual la función que está utilizando es XLAverage, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a tener que hacer varias cosas. Primero le vamos a tener que cambiar la función, pero no solamente con eso bastará, es decir, en vez de XLAverage, porque estamos en el botón de la suma, pues hay que ponerle XLSum, ¿vale? Con lo cual ya le estamos diciendo XLSum. Pero seguramente tengamos que hacer algo también con el caption, es decir, con esto que aparece aquí. Hay que decirle que nos ponga, en vez de promedio de precio, que nos diga suma de precio, ¿vale? Y también tendremos que hacer, ahora vemos cómo solucionar esto, algo con este elemento de aquí, porque lo que está haciendo es, con esta instrucción, buscar un elemento que se llama suma de precio. Y ahora mismo no hay ningún elemento que se llame suma de precio. Si nos vamos a la hoja de cálculo y activamos la tabla dinámica, lo que yo tengo es un campo que se llama promedio de precio, con lo cual si utilizara este elemento nos daría un error porque no está encontrando el campo suma de precio al que aplicar todo este código que le hemos dicho, sino que hay lo que se llama promedio de precio. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Si yo activo ahora mismo suma, aquí está el error del que os hablaba, nos vamos a depurar y efectivamente nos señala la línea que genera el error. Y el error viene porque encuentra la hoja activa, encuentra la tabla dinámica 2, pero no encuentra un campo que se llame suma de precio porque no existe. Si yo cambio este nombre por promedio, pues en esta ocasión detengo el depurador, sí que debería de funcionar perfectamente. Es decir, ahora mismo voy a activar otra, ¿de acuerdo? Ahora mismo está hallando la media, pero yo en cuanto pulse este botón de suma, pues si no me he equivocado en ninguna otra cosa, debería de sumar porque sí que encontrará un campo que se llama promedio de precio. Luego entonces le damos al botón de suma y efectivamente pues lo encuentra perfectamente. Bien, esto nos va a dar también dolores de cabeza porque cuando haga el resto de botones, claro, si tuviera solamente dos sería muy sencillo porque o te llamas promedio o te llamas suma. Entonces en uno le digo que busque promedio y en el otro le digo que busque la suma. Pero claro, cuando ya tenemos 4, porque tengo suma, promedio, máximo y mínimo, pues esto puede ser un problema porque, a ver cómo le dices que si no es promedio puede ser suma o puede ser máximo o puede ser mínimo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que cambiar un poquito el comportamiento que tiene una tabla dinámica en cuanto a su nombre. Y la manera que se me ocurre para solucionar este problema pues es darle a el campo que está haciendo el cálculo, darle un nombre más genérico. Es decir, en vez de llamarlo suma de precio, promedio de precio, máximo de precio y mínimo de precio, llamarlo simplemente cálculo. Con lo cual, si yo, por ejemplo, aquí en el caption de este botón que ya tenemos, lo llamo cálculo, y aquí le digo que me busque un campo que se llama cálculo y hago esto con todos los controles, pues debería de funcionar, ¿no? Es decir, en vez de llamarlo de una forma en concreto, pues lo llamamos cálculo. Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Una vez que hemos hecho esto, pues vamos a activar modo diseño, entramos en el código asociado de promedio y aquí pues volvemos a pegar el código anterior, pero aquí pues le decimos de nuevo que nos busque un campo que se llama cálculo. El caption pues va a ser cálculo, es decir, el caption no lo cambiamos para de esta forma encontrar siempre el nombre. Y aquí, pues efectivamente, que lo cambia a XLAverage. Volvemos a nuestro libro de Excel, entramos en el código asociado de máximo, control V. Aquí habrá que decirle de nuevo que busque el campo que se llama cálculo. Aquí, pues el caption no se cambia. Incluso podríamos quitar la propiedad caption. Y aquí decirle XLMax, que me imagino que será para el máximo. Y por último, entramos en mínimo y hacemos lo mismo. Es decir, aquí le decimos cálculo. El caption, que la verdad es que lo podíamos haber borrado, bueno, pues le decimos que lo deje como está, cálculo, y aquí XLMin. Y hecho esto, pues también deberíamos de cambiar, activo la tabla dinámica, para que funcione por primera vez, deberíamos cambiar el nombre del campo desde el propio Excel y llamarlo cálculo. Entonces nos vamos a el menú desplegable del campo sumatorio o del cálculo, configuración del campo de valor, y aquí en vez de suma de precio lo vamos a llamar cálculo. Aceptamos. Bueno, hecho esto, pues vamos a comprobar a ver si esto funciona. De momento está sumando. Desactivo el botón modo diseño, nos vamos a promedio, me halla la media perfectamente, el campo se queda como cálculo, máximo, me halla el valor máximo, mínimo, me halla el valor mínimo 3,6, ¿no? Y vuelvo a sumar. Bueno, pues parece que funciona todo perfectamente. Si plegamos la tabla dinámica, es decir, si ya combinamos pues, los dos elementos, los checkbox que hemos hecho antes y los botones de opción que hemos hecho ahora, pues debería de funcionar perfectamente. Por ejemplo, voy a dejar solamente
cerámica y deporte, ¿no? Si dejo cerámica y deporte, la tabla dinámica funciona y me está mostrando el mínimo, que es lo que tengo activado, pues de lo que tengo en pantalla. Si yo le digo suma, pues me suma lo que tengo en pantalla, lo que tengo filtrado, promedio, máximo y mínimo. Funciona todo perfectamente. Lo único que habría que hacer, que ya eso os lo dejo a vosotros, es poner esto un poquito más bonito, ¿no? Si quizás pones estos aquí al lado y le das un sombreado a todo y le pones aquí un cuadrito, pues todo quedaría muchísimo mejor, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, pues lo que vamos a hacer va a ser crear pues algún elemento que me permita jugar con la estructura de la tabla dinámica, es decir, lo que hicimos en el vídeo anterior. Lo voy a hacer ahora manual. Yo quiero unas instrucciones o unos controles, mejor dicho, que me permitan, por ejemplo, hacer esto, es decir, llevarme la sección a la zona de filas o incluso el nombre de artículo a la zona de columnas. Fíjate que mal queda porque está pasando por encima de los elementos, ¿no? Pero bueno, esto sería otra forma de leer la tabla dinámica, muy incómoda, la información es la misma. Pero bueno, algo que me permita hacer esto, sobre todo esta opción que queda bastante bien, ¿no? Para poder leer la tabla dinámica de otra forma. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer eso. Voy a dejar la tabla dinámica como estaba. Lo primero que tengo que plantearme es qué control voy a utilizar de los que aparecen aquí ActiveX. Y yo creo, bueno, pues que el más fácil para esto que voy a hacer va a ser un botón de comando. Un botón de comando que lo pulsas y te deja la tabla dinámica como la hemos visto hace un instante, es decir, con la sección por delante del nombre de artículo, ambos en la zona de fila, y si lo vuelves a pulsar, pues que nos deje la tabla dinámica como está ahora mismo, ¿vale? Luego entonces voy a insertar un botón de comando, que lo voy a poner, por ejemplo, aquí a la derecha, pues ya lo tenemos ahí. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es generar con la grabadora de macros, otra vez, aunque quizás para esto no haga falta, os iba a decir generar con la grabadora de macros el código que me lleva la sección a la zona de filas. Pero yo creo que no va a ser necesario porque voy a examinar un segundito el código que nos generó la grabadora en el módulo 1. Si nos fijamos en el módulo 1, pues aquí tenemos una instrucción with and with y aquí otra que especifica perfectamente, lo vimos en el vídeo anterior, si el campo está en columna o está en fila. Entonces yo creo que podemos reutilizar este código perfectamente para cambiar un campo de una zona a otra. Bueno, pues dicho y hecho, nos vamos aquí a nuestra hoja de cálculo. Lo que vamos a hacer va a ser entrar en el código asociado al botón. Bueno, antes de entrar en el código asociado vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Que yo no suelo poner mucho empeño en la estética, pero a veces es muy importante. Luego entonces abrimos el panel de propiedades y en el caption del botón vamos a poner, por ejemplo, rediseña la tabla. Por ejemplo, ¿no? Por poner algo. Hecho esto, cierro el panel de propiedades, doble clic en el botón para entrar en el código asociado, ya tengo el cursor parpadeando dentro del código del botón y lo que hay que hacer es traernos la estructura with and with que nos generó la grabadora de macros en su momento, control C, y nos la llevamos al código del botón. Pero aquí vamos a maquillar algo. Vamos a ver. Para empezar, yo quiero llevarme el campo sección a la zona filas. Luego entonces ahora mismo lo tengo en columnas, esto es XL Row Field, con lo cual ya me lo estoy llevando a la zona de filas. Y la posición es importante. Cuando nosotros hacemos lo siguiente, voy a hacerlo de nuevo manualmente, tengo la posibilidad de que sección esté en la posición 1 o tengo la posibilidad de que sección esté en la posición 2. Esto es si quiero el campo sección delante de nombre de artículo o detrás. Si lo pongo en la posición 2, la verdad es que la información sigue siendo la misma, pero es difícil de interpretar. Esto casi es como el que ve la base de datos, ¿no? Pero si lo pongo en la posición 1, es como a nosotros nos gusta, porque fíjate que lo agrupa por secciones y queda pues muy bien, bajo mi punto de vista, con el cálculo por sección debajo de cada una, ¿no? Luego entonces tienes que tener en cuenta que la posición del campo sección tiene que ser la 1. Voy a llevarlo otra vez donde está. Dicho esto, vuelvo al editor. La posición pues la dejo como está porque tiene que ser la 1 y lo único que hago es cambiar XLRowField. Pero claro, si yo pulsara ahora mismo el botón, pues esto funcionaría perfectamente, pero no tendría la opción de volver otra vez a dejarlo como estaba. Me explico. Desactivo modo diseño, pulso el botón de rediseña la tabla y fijaros como al pulsar el botón, efectivamente, la sección va a donde queríamos, pero si vuelvo a pulsar, se queda ahí, ¿no? Entonces yo necesito de alguna forma decirle al código que cuando pulse en este botón, pues me lo lleve pues ahí, a la zona de filas, pero que si vuelvo a pulsar, pues me lo lleve otra vez a la zona de columnas, ¿no? Bueno, voy a dejarlo como estaba y vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vuelvo al código VBA. Bien, pues una vez que estamos aquí en el código de nuestro botón de comando, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos preguntarle con un conditional if que mire a ver cuando pulso el botón si el campo sección está en columna o está en fila, ¿no? Este es el código que tenemos
Esto es porque me he dejado el if a medias. Este es el código que hemos construido hace un instante, en el cual estamos diciendo que cuando pulse el botón nos ponga el campo sección en fila. Pero claro, no hay una instrucción que le diga que si está en columna lo ponga en fila y que si está en fila lo ponga en columna, que es lo que tiene que hacer el botón. Y eso lo podemos solucionar con un condicional if y reutilizando el código que tenemos aquí, que para eso sabemos programar y deberíamos de entenderlo. Si yo le digo que si el campo sección de la tabla dinámica 2 de la hoja activa tiene una orientación en fila, si esto es verdad, que entonces nos lo ponga en columna. Bueno, pues vamos a reutilizar el código, vamos a hacer un copia-pega, entonces cojo toda esta instrucción, control-C, la pegamos aquí en el if, lo pongo todo en una línea, para que no nos dé error con el if, y aquí pues agrego el then. Con lo cual, con esto le estoy diciendo, oye, mira a ver si la orientación del campo sección de la tabla dinámica 2 de la hoja activa es en fila. Y si esto es verdad, entonces me lo pones en columna. Luego, entonces aquí la orientación tendrá que ser XL column field. Column. Ahí está. Column no. Column field. Muy bien, pues esto ya está. Y ahora, pues detrás de toda la instrucción que nos pone el campo en columna, va que preguntarle lo contrario con un else if. Else if. Hacemos un copia-pega de nuevo. Volvemos a ponerlo todo en una línea. Entonces, en este caso le tendremos que decir, oye, mira a ver si la orientación está en columna. Luego, entonces, aquí le decimos si la orientación está en columna, que nos la ponga, vamos a agregar aquí el then, que nos la ponga en fila. Entonces, para que nos la ponga en fila, copiamos toda la instrucción with and with, la copiamos aquí dentro, y en esta ocasión, pues le vamos a decir que nos la ponga en fila, sustituyendo XL column field por XL row field. Y aquí ya por fin cerramos en with, perdón, que me he comido aquí sin querer, decía, cerramos la instrucción del condicional if, end if. Voy a hacer aquí una pequeña sangría para que se entienda mejor. Entonces esto pues me lo llevo con una tabulación a la derecha. Lo que hemos hecho ha sido evaluar con un if a ver si el campo sección está en fila o si el campo sección está en columna. Si está en fila, me lo pones en columna. Si está en columna, me lo pones en fila. Pues de esta forma, pues el botón, dependiendo de cómo esté, actuará de una forma u otra. Minimizamos el editor y vamos a ver si esto funciona. Si yo pulso ahora el botón, me lo pone en columna, pero ahora cuando vuelva a pulsar el botón me lo debería de poner en fila y lo pone, perdón, al revés. Ahora me lo pone en columna y ahora me lo pone en fila, ¿no? Pero funciona perfectamente. Bueno, pues aquí tenéis el funcionamiento del botón. Y ya pues combinando todo lo que hemos hecho, yo puedo plegar la tabla dinámica, decirle que no hay un promedio, rediseñarlo y todo funciona a la perfección. Perfecto. Y aquí pues recordamos que podemos dejar únicamente un campo. Muy bien. Y si le digo que desactive este, me dice que tiene que haber por lo menos un elemento activo, un campo activo, el mensaje que queráis poner. Bueno, pues hasta aquí más o menos lo que yo quería enseñaros de cómo manipular una tabla dinámica desde código VBA. Yo creo que con estas pautas que hemos visto en los dos vídeos, en el de hoy y en el del otro día, en el anterior, pues sois capaces de hacer pues, prácticamente cualquier cosa con una tabla dinámica desde código VBA y el objetivo final, no lo perdáis de vista, es que resulte más sencillo el manejo de una tabla dinámica para alguien pues que no sepa manejar la tabla dinámica o incluso más cómodo para nosotros porque es mucho más cómodo manejar la tabla dinámica desde estos elementos que hemos agregado aquí que no desde el filtro correspondiente, hay que hacer muchos clics, ¿no? Y lo mismo ya no te cuento para el cálculo que estamos haciendo con la tabla dinámica, ¿no? Cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir, pues ya sabéis, la receta es generar el código con la grabadora de macros y como ya sabemos programar más o menos algo en VBA, el código ese lo podemos interpretar bien y reutilizarlo a nuestras necesidades, ¿no? Reutilizarlo a nuestro antojo para que se adapte a nuestras necesidades. Bueno, pues vamos a finalizar aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Seguiremos avanzando en vídeos posteriores. Hasta entonces, que os vaya bien.